38, Juan 4, 34 al 38, Jesús nos muestra su prioridad. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y versículo 35 en adelante, comisiona, envía, manda, invita, llama a sus discípulos a que vayan también, que los campos están blancos para la siega, ¿verdad? Es decir, que su prioridad de ellos también sea la prioridad que Dios tiene. Es decir, si a Dios le interesa la salvación de las almas y Jesús estuvo en esta tierra en ese afán, Él quiere que sus discípulos levanten la mirada y vean también que ellos también deben tener esa prioridad, esa urgencia. Y por ende nosotros también, hermanos, nosotros también debemos tener esa urgencia. Es decir, nuestro enfoque, nuestra punta de lanza como iglesia debe tener siempre un lado evangelístico, ¿no? En cuanto a las actividades. También personalmente debemos buscar que ello sea una de nuestras actividades urgentes, más urgente que la comida, más urgente que el dormir, más urgente que el trabajar. Es la salvación de las personas. ¿Cuán urgente es comer? ¿Cuán urgente es trabajar? Más urgente es el llevar el mensaje. ¿Está bien? Y ahora, hermanos, hasta ahí nos habíamos quedado. Versículos 39 hasta el final. Vamos a enfocarnos en la dureza y en la ternura, ¿no? La suavidad del corazón de las personas, ¿ya? Juan 4, del 39 hasta el final. Vamos a orar para que Dios nos dirige. Y si alguno está cansado, pida sabiduría, no, pida que Dios le despierte, pues, ¿no? Gracias, Señor, te damos por esta noche, gracias por las alabanzas. Y ahora te pedimos, Señor, que tú utilices tu palabra en nuestras vidas, que podamos, Señor, centrar nuestra mente, en nuestro corazón, en trazarla y aprovechar, Señor, la oportunidad que tenemos de estudiar juntos tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Eso. Otto, les iba a decir eso, Otto es uno de esos personas que no es creyente, pero que sabe de la religión, ¿sí? Sabe decir amén, sabe cantar, todavía no se sabe comportar bien, pero ya como que va en la onda. ¿Cuántas personas son así, verdad? Saben decir amén, pero no son salvas, ¿no? Todavía, ¿no? Saben los coros, saben los cánticos, pero no son salvas todavía, ¿no? Entonces, Otto, aunque es bebito, refleja eso, ¿no? Esa verdad, ¿no? Que pueden haber personas que saben de la religión, saben cánticos, saben Biblia, pero ¿cuál es el problema? No se han arrepentido, ¿no? Entonces, estaba sentado ahí con él y estaba pensando, eso les voy a decir a los hermanos, para que tengan cuidado, ¿no? No todo el que me dice, el Señor Jesús también lo dijo, ¿verdad? Bueno, ahora sí. La sección que vamos a meditar, hermanos, trata un poco sobre la dureza. Miren el contraste. Versículo 39. ¿Cuántos samaritanos creyeron? No se me vayan a dormir. A ver, mire al que está a su lado. Yo recién estoy comenzando. A ver. Versículo 39. ¿Cuántos samaritanos creyeron? La palabra que usa es muchos, ¿verdad? Muchos samaritanos creyeron. ¿Por qué creyeron? Versículo 39. ¿Gracias a qué? ¿A la palabra de quién? De la mujer, ¿verdad? ¿Cierto? Versículo 40. ¿Cuántos días se quedó Jesús? 2 días. ¿Y ellos, cómo hicieron los samaritanos para que Él se quede 2 días más? Le rogaron. Si el que está a su lado está bostezando, peñísquelo, por favor. ¿Ya? Peñísquelo, levántelo, ya no es mi culpa. ¿Ya? Versículo 41. Como resultado de esos 2 días, ¿qué pasó? Ya. Juan está introduciéndonos en un contraste, hermanos. ¿Ya? Vamos a ver el lado, este es el lado A. En Samaria, ¿cuántos creyeron?
Muchos, ¿por la palabra de quién? De una mujer. Y luego se quedaron, ¿cuánto tiempo se quedó Jesús más? 2 días. ¿Y cuántos creyeron? Muchos más, ¿verdad? Ahora, versículo 42. Miren, versículo 42. Decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Está bien, hermanos? ¿Listo? Ahí está el lado A. El lado B continúa en el versículo 43. Pasaron esos 2 días. ¿A dónde se fue Jesús? Se fue a Galilea. Jesús está acá, imagínense, acá está Jerusalén. Aunque Jerusalén es más alto, ¿no? Es como la sierra, pero está en esta zona, ¿no? Después viene Samaria aquí, y aquí está Galilea arriba. Galilea es una parte también así como fluvial, ¿no? Hay un lago y todo ello. Es como un valle. Versículo 43. Fue a Galilea. Versículo 44. ¿Cómo comienza Juan? Vamos a leer todos juntos. Versículo 44. 2, 3. Porque Jesús mismo, en su propia tierra. Entonces ya empieza el contraste, ¿no? Empieza el contraste. Jesús estaba en Samaria, y luego vamos a ver otros detalles para que van a hacernos notar más el contraste que está haciendo Juan, el apóstol Juan. Ahora va a Galilea, y en Galilea el apóstol Juan comienza diciendo que Jesús mismo da testimonio de que nadie es profeta en su propia tierra. Eso atenta contra mí directamente, hermanos, ¿ya? Porque yo soy de aquí, por ejemplo, ¿no? Miren, miren lo que dice a ver, ¿dónde está este pasaje? Ok. Marcos 6, busquen por favor Marcos 6. Es un proverbio, ¿no? Que en tu propia tierra no te van a creer, ¿no? Marcos 6. Marcos 6, versículos 1 en adelante. Y aquí Jesús lo va a explicar, Mateo, o Marcos, dije Marcos, ¿verdad? Marcos 6. Marcos nos va a explicar un poquito el detalle de esa frase. Marcos 6, versos 1 en adelante. ¿Ya? Para los que ya se están perdiendo, ¿qué estamos viendo, hermanos? Un contraste entre personas que creen más rápido y personas que son duras de corazón. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, este contraste se va a agrandar, ¿ya? Miren Marcos capítulo 6, versos 1 en adelante. Salió Jesús de allí y vino, ¿a dónde vino Jesús? A su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Jesús era un maestro, ¿ah? Y decían, miren, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Versículo 3. Lean conmigo, por favor, versículo 3. 2, 3. ¿No es hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Me acuerdo que cuando hablaba con una madrecita, ¿no? Esas señoras que usan así ella me dijo: no, son sus hermanos en la fe, ¿no? Acá, ¿no? Versículo 3, ¿no? Entonces no le podían creer a Jesús porque le habían visto crecer, ¿no? Y eso nos dice que la infancia, la adolescencia y la juventud del Señor Jesucristo no fue extraordinaria. Porque ellos no dijeron: sí, desde niño era así. No, ellos decían: este es el hijo del carpintero. ¿De dónde aprendió tanto? No es que Jesús hizo milagros de niños y un niño se le
se le achoraba, él le mandaba un rayo, no hacía Jesús, ¿verdad? O si en su casa faltaba la comida, él hacía que caiga, no hacía así. Su infancia, su adolescencia, su juventud fue ordinaria. Y por eso es que la gente cuando lo ve a él hablar así y hacer milagros, ¿qué dice? ¿De dónde te ha sacado esto, no? Y Jesús, versículo 4, ¿qué dice? Versículo 4, ¿qué dice? Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. ¿Ve? Dice Jesús, nadie le va a creer, ¿no? A alguien en su propia zona donde ha vivido, donde les conocen desde pequeño, así, no le van a dar la honra, ¿no? Versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y el que conoce todo, ¿no? El omnisciente, aunque es omnisciente, en ese momento es 100% humano. Miren, versículo 6. ¿Y estaba qué? O sea, él no dice, wow, ya lo sabía, ya sabía que son incredulazos. No, él estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Hacía milagros, pero como le conocían de pequeño, ¿qué pasa? No creían que era el Mesías. Decían, este es el hijo de José. Ahí está su mamá, ahí están sus hermanos, sus hermanas, ¿no? ¿Cómo va a ser este el Mesías, el ungido de Dios? Si yo lo conozco a su mamá, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces no le creían, aunque él hacía milagros, ¿ya? Miren el otro pasaje, Mateo 13, versos 53 al 58. Mateo 13, versos 53 al 58. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Mateo 13, 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas, no? Parece que José, el esposo de María, ya había fallecido, por eso no lo mencionan, ¿no? Versículo 57. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Versículo 58. Y no hizo allí muchos, ¿a causa de qué? De la incredulidad de ellos, ¿ya? Entonces, ¿cuántos samaritanos creyeron? ¿Muchos o pocos? Muchos. ¿Cuántos milagros hizo Jesús en Samaria? Ninguno, ¿verdad? En este lugar, los samaritanos no eran sus parientes, no eran sus paisanos, eran, digamos así, el de todos los pueblos, el peor pueblo para los judíos. El peor pueblo creía en Jesús y creían que Él era el Cristo, ¿verdad? Segundo, en el otro lugar eran sus paisanos, deberían creer en Él más fácilmente, pero no le creían para nada, aunque Él incluso tuvo que hacer varios milagros. Volvemos a Juan. Juan capítulo 4, versículo 45 dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. En Jerusalén Jesús había limpiado el templo, recuerdo, ¿no? Y había hecho algunas actividades allí, y eso les había impactado sus enseñanzas, así que le reciben a Jesús. Versículo 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Miren, en Caná hizo una señal grande.
Y había en Capernaum, y Juan nos va a relatar, hermanos, un milagro, ¿verdad? Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Me avisan la hora porque estoy sin reloj. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, otra vez, haciendo ver su incredulidad de las personas, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Cuántas señales hizo en Samaria? Ninguna. ¿Cuántos creyeron en Samaria? Muchos samaritanos. ¿Cuántos días se quedó? Y creyeron muchos más. En Galilea, ¿cuántos creían en él? Hasta ahora, por ejemplo, nos dice técnicamente que hay un hombre, ¿verdad? Un centurión, un oficial del rey, dice el versículo 46, un oficial del rey con toda su casa fueron los únicos que creyeron hasta ese momento. ¿Qué nos dice eso, hermanos, de los judíos en cuanto a Jesús? ¿Qué nos dice eso? Que los judíos tenían dureza de corazón, ¿verdad? Aunque Jesús hizo muchos milagros, ellos no creían simplemente porque le habían visto crecer. Otro detalle, hermanos, para incrementar un poco el contraste que está haciendo el apóstol Juan en el versículo 39, son palabras que hay que anotar. Miren, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de ¿quién? En ese tiempo, hermanos, el testimonio de las mujeres era poco creíble. ¿Por qué habrá sido? No lo sé. No les consideraban como voz autorizada a las mujeres en ese tiempo. Ahora, ¿qué dijo José? Ahora ya es más igual, ¿no? Pero en ese tiempo, no. ¿Se acuerdan ustedes que las mujeres llegaron primero a la tumba? ¿Se acuerdan? Y por eso el apóstol también lo anota, que fueron mujeres, ¿no? Y no era una voz autorizada, ¿no? Para dar un testimonio veraz ante un juicio, a un tribunal. Entonces imagínense, los samaritanos eran tan suaves, tan tiernos, tan dóciles al evangelio, ¿verdad? Que hasta con la palabra de una mujer creyeron. Y en el otro lado, los judíos eran tan duros que el mismo Jesús, haciendo milagros, no creen. ¿Me dejo entender, hermanos? La dureza del corazón por un lado y la ternura, la suavidad, la docilidad del corazón en el otro, ¿verdad? Otra razón por la que esta mujer, que el testimonio de esta mujer no era válido, era su posible reputación, ¿verdad? Algunos dicen que ella salía al mediodía a tomar agua porque no quería encontrarse con las demás damas por el testimonio que ella tenía. 5 maridos has tenido y estabas conviviendo con otro ahora. Entonces, ¿quién le va a creer a una mujer así? Pero los samaritanos eran tan dóciles al evangelio que hasta una voz así le creyeron. Hermanos, nosotros nos podemos encontrar con personas así todo el tiempo. Personas que son más dóciles, más sensibles, más abiertas a creer, y otras que son duras, tan duras que si el Señor Jesucristo estuviera presente e hiciera milagros, no le creerían. ¿Se entiende, hermanos? Ahora, Jesús, los versículos que notamos, nos dice que Él ya no hizo muchos milagros en Galilea, ¿no?
ya no hizo muchos milagros en Galilea por la incredulidad de ellos. Y eso también hay que notarlo, hermanos, ya, para no tener una mala interpretación. Díganme ustedes, ¿la incredulidad limita a Dios? O sea, ¿Dios no hace cosas porque la gente no cree o no tiene fe? ¿Qué dicen? ¿Nuestra fe limita el poder de Dios? O sea, si yo no creo, ¿Dios no obra? No, ¿verdad? Dios puede obrar aun si nosotros no le creemos. ¿Cierto o no cierto? Él no está limitado por nuestra fe. Claro, Dios obra a través de la fe, pero Dios no está limitado porque nosotros no le creemos, ¿no? Ya hay un montón de evidencias de eso en nuestra vida cotidiana y a lo largo de la palabra de Dios también. Aunque las personas no creen, Dios puede hacer milagros. ¿Se acuerdan, por ejemplo, ustedes de Pedro y Juan yendo a la hora tercera del día, creo, a orar ahí y encontraron un cojo y el cojo, ¿qué les dice? Les pedía dinero. ¿Y qué le dice Pedro? ¿Ten fe en el Señor?, le dice. No, ¿qué le dijo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, ¿no? Uy, levántate. No le dijo si tienes fe, como un granito de mostaza, etc. No le dijo así, ¿verdad? Se levantó ese hombre sin tener fe. ¿Se acuerdan la viuda de Naín? Sale llorando con su hijo, con su hijo único, creo que era de Naín, si no mal recuerdo. Sale llorando y Jesús está entrando, se encuentran ahí las dos procesiones, Jesús con la gente que le seguía y la viuda saliendo a enterrar a su hijo único, y Jesús lo ve a la viuda, se compadece, va al féretro y le dice levántate, lo resucita al muchacho y le dice señora, tenga a su hijo. No tuvo fe la señora, porque la fe no limita a Dios. No tienes fe, por eso Dios no obra. No es así. Dios no obra porque así son sus planes, sus propósitos. Claro que la fe es un medio por el cual Dios obra en nuestras vidas, pero no es algo que limita a Dios. ¿Sí me dejo entender, hermanos? Ni tampoco es un chantaje para Dios. No vayamos a pensar que porque tengo fe Dios va a hacer lo que quiero. Es mi genio de la lámpara. Señor, dame un trabajo donde gane 5,000 soles. Pides de rodillas todas las noches y decláralo y el Señor te va a dar porque estás pidiendo con... No, pues no va a ser así. Señor, tengo una enfermedad y quiero sanarme y voy a pedir con fe y froto la lámpara. No, no es así. La fe no es así, hermanos. La fe más bien nos sujeta a Dios, ¿verdad? Nos hace someternos a sus designios, a sus deseos, a su voluntad, ¿ya? La fe no es un chantaje, la fe no es algo que limita a Dios, ni necesariamente algo que hace que Dios obre como un genio para nosotros. Dios siempre se va a mover de acuerdo a su voluntad. Entonces, hermanos, para repasar, miremos el contraste. Juan hace ver que hay gente que es más dócil al Evangelio, más sensible para creer, pero también Juan nos dice que hay gente que es más dura de corazón. ¿Cómo es su caso? El caso suyo, porque ya yo me juzgo a mí mismo, pues no me veo, me evalúo. ¿Cómo soy yo? Pero ¿cómo son cada uno de ustedes? ¿Cómo es usted delante de Dios? ¿Usted es dócil para creer a Dios o es duro de corazón? No, pues, y empezamos a dar argumentos. ¿O somos dóciles para doblegarnos a Dios, sabiendo que Él quiere nuestra salvación? ¿Cómo somos nosotros? Miren, a veces también, hermanos, de las personas más menospreciadas, más insospechadas, uno encuentra una respuesta más rápida en cuanto a la fe que de las personas más justas, más piadosas, más orgullosas. Esas personas a veces son más duras al arrepentimiento y a veces vemos a una persona que está hundida, dolida, y esa persona se doblega más rápido que a veces una persona que en su sano juicio se cree piadosa, justa, cuando no
cuando no es así delante de Dios. Así que la lección para nosotros en esta sección es cómo somos nosotros, ¿no? ¿Cómo somos nosotros, siendo que algunos de nosotros somos hijos de Dios ya, somos creyentes? ¿Cómo somos nosotros ahora, ¿no? ¿Somos duros todavía? Está bien, ya nos arrepentimos, pero ¿le creemos a Dios? ¿Seguimos fielmente? ¿O andamos como con duros de corazón en nuestra vida, ¿no? Y si usted no se ha arrepentido todavía, la llamada del Señor es: arrepiéntase de sus pecados. No sea duro de corazón, no sea como los judíos, que se creían buenas personas, pero delante de Dios estaban condenados. Necesitaban al Salvador, necesitaban a Jesucristo. Seamos como los samaritanos en todo caso, que a pesar de lo que eran considerados en ese momento, fueron rápidos, dóciles a recibir el mensaje, aún de alguien que no tenía ni autoridad para dar un mensaje, una mujer que tenía un mal estilo de vida. Amén, hermanos. Amén.